La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellano, experto en hidráulica y en temas energéticos. Buenos días, Bernardo, bienvenido. Hace un tiempecito que Bernardo no estaba por aquí. Buenos días, no, ni tanto. Jacqueline, como siempre, bueno, ya yo creo que está en mi casa. Definitivamente. Hay varios temas, básicamente de la eléctrica, Bernardo. Lo primero es que todo el que lee aquí, fuera de aquí, sabe que hay un tema con el gas natural. La Asociación de la Industria Eléctrica dio la voz de alerta, solitaria. Dijo, miren, pasa esto y esto, habrá que usar alternativos. AES Dominicana publicó otro comunicado en esta semana garantizando el uso del más barato alternativo. Y dijo que las empresas que no tenían contrato, los generadores, pero aún así las industrias que no tenían contrato, van a tener que comprar el precio que está en el mercado. ¿Cuál es la realidad del gas natural y qué pasaría el año que viene si nos tenemos que ir a ese combustible alternativo que es el diésel o el búnker C? Bueno, mira, la situación del gas, a nivel mundial hay abastecimiento, o sea, hay disponibilidad, aunque la oferta y la demanda están más o menos ahí, o sea, la diferencia entre la oferta y la demanda no es que sea mucho, por el tema de Rusia, porque Rusia es el abastecedor del gas en Europa. Un gasoducto que tenía que entrar este año, el Nord Stream 2, ha estado suspendido, que era principalmente para Alemania, inclusive ese gasoducto la sociedad es con Alemania, con unos inversionistas alemanes, y el Nord Stream 1, que era el existente, bueno, ahí ha habido sus dificultades. Entonces, frente a la situación esta, Estados Unidos ha estado vendiendo mucho gas en Europa. De hecho, estuve leyendo en estos días una noticia de Bloomberg, donde decía que en junio o en julio, por primera vez en la historia, Europa consumió más gas de Estados Unidos que de Rusia. Sí. Y que el 70% del gas que se produce en Estados Unidos está yendo a Rusia. A Europa. Que está más caro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes un commodity, tienes un artículo que tiene dos precios, pero dos precios que son exponencialmente diferentes. Mientras en el gas comercializado bajo los términos de Estados Unidos, que es el Henry Hub, que es el que vale para esta zona del mundo, o sea, América Latina, América del Norte, oscila entre, hoy por ejemplo, o ayer estaba por debajo de los $6 el millón de BTU. En Europa, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que se está comercializando hasta $56 el millón de BTU, o sea, estamos hablando de 5, 6 o 7 veces. Entonces, imagínate. ¿Y si se lo pagan así? No, exacto. Entonces yo te digo, aquí no hay padre Villini, no hay filantropía. No. Si nosotros tenemos un producto que en el mercado latinoamericano vale 6 y en el mercado europeo vale 56, si yo no tengo compromiso de contrato, ¿dónde lo voy a vender? O donde gane más. Bueno, es una cosa natural, esa es la ley de la economía, lógica. Oferta y demanda, o sea, que ahí no hay nada. Y en Asia también el precio es superior al precio en América. Entonces, ¿qué pasa? La crisis se plantea, ¿por qué? Porque, como dice ADIE fue que dio la voz de alarma, y cuando hace su comunicado dice que hay combustibles alternos, o sea, no va a haber un problema de desabastecimiento de combustible, pero lo que se comenta es que sí va a haber problemas con el gas natural, a pesar de que ayer el ministro de Energía y Minas, sorprendentemente, da una declaración categórica diciendo que no va a haber desabastecimiento de gas natural en el 2023, cuando en ese mismo evento la vicepresidenta fue más cauta y dijo, bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo como país para tratar de garantizar lo que sea suficiente, pero sin dar fechas ni nada. Pero Bernardo, si el ministro dijo eso, se supone porque tiene contrato. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? La única forma, como... Claro, ahora yo digo, ¿por qué ADIE y el Ministerio de Energía y Minas, para despejar dudas, no publican un espacio pagado, conjunto, firmado por los dos, donde digan, todas las plantas que usan gas natural, Collentri, Quisqueya 1, Quisqueya 2, Los Orígenes, las plantas de AES, Andrés, Los Minas, las plantas de Cibor, Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar, que diga cada planta
hasta cuándo tienen vigentes los contratos. Pero que se comprometa el ministerio y se comprometa Porque el que alguien. tiene contrato no tiene problema. Contrato de suministro de gas. Sí. Pero que lo digan públicamente. ¿Por qué no lo dicen? Porque hasta ahora no han dicho, yo tengo contrato hasta el 2025, hasta el 2023, hasta el 2024. Nadie lo ha dicho. Entonces, que lo digan. Pero hay que ver si conviene decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si depende- conviene? No, porque a veces... ¿Por qué si conviene? Porque es un negocio, acuérdese. No, no es un negocio. No, yo tengo contrato. ¿Cuál es el problema de decir? Si hay un rumor de que, No, de porque que, de que va a haber un desabastecimiento, y yo estoy seguro que todo el mundo tiene contrato, yo lo publico junto con los generadores en una rueda de prensa y digo, Coyentrin hasta el 2030, el otro hasta el 2050. Si es de buena fe, Bueno, pero y ahora, el problema es, si es de buena fe... no, el problema es si no existe el contrato. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es una información pública. El lunes Andy Daguajar publicó en su columna semanal en El Caribe un extenso artículo haciendo un análisis del sector eléctrico, donde dice la herencia de Raquel. Que yo invito a la gente que la herencia de Raquel se llama el artículo, y es muy extenso y analiza el tema de lo que hereda Raquel Peña, perdón, Raquel, La vicepresidenta. La vicepresidenta, como jefa del gabinete eléctrico, el desastre que está heredando. Y en ese artículo Andy dice algo que es el rumor dentro, ¿verdad?, de las líderes del sector eléctrico, de que hay generadores que no tienen contrato de suministro de gas natural para el año que viene. Y Andy dice, y lo cito porque yo esa información la manejo de hace tiempo, pero no lo había dicho porque... Es decir, la refrenda. Es decir, o sea, pero ya Andy la hace pública. Entonces ya yo hago referencia a lo que dice Andy. Andy dice ahí, en blanco y negro, lo pueden buscar, y no ha sido desmentido, que AES, que tiene dos plantas, que son Andrés con 320 megavatios de capacidad instalada, y Los Minas, que son también más o menos 320 megavatios de capacidad instalada, los contratos de venta de energía con la distribuidora, el de Los Minas vence en diciembre, el 31 de diciembre, y el de Andrés vence en 31 de marzo del año que viene. Y dice Andy que en vista de que esos contratos no han sido renegociados, AES no tiene contrato de suministro de gas para el 2023, porque ellos, parece ser, que bajo su política empresarial, no sé, yo aquí especulando, si no tienen un contrato de PPA con la distribuidora, no asumieron el riesgo o no hicieron las gestiones, no aseguraron el suministro de gas natural para el año que viene. Que ellos eran los grandes, incluso distribuidores a otras plantas, bueno, y a las empresas que se transformaron. Eso está en blanco y negro en el artículo de Andy Daguajar del lunes y no ha sido desmentido. Y eso es lo que ha estado circulando en los, como dicen los, así como hay corrillos políticos, hay corrillos eléctricos y corrillos de todo, de ambientales y todo. Eso es lo que ha circulado. Ahora ya es público y yo por eso hago referencia a ese artículo. Entonces, las alternativas es o apagones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que el 40% de la energía que se sirvió a línea el año pasado vino del gas natural. Y en gas natural tú 50. tienes el 40. El 40. El 40 de energía total. Y tú tienes que en el gas natural tú tienes dos tipos de tecnología. La tecnología de motores, ciclo combinado, como son Quisqueya 1, Quisqueya 2, Los Orígenes y Estrella del Mar 2, que pueden usar gas natural o el combustible alterno es el bunker C, o que se llama el heavy fuel oil, que el heavy fuel oil en precio con relación al gas natural la diferencia no es tanta. Entonces, inclusive, esos motores, la tecnología permite, como son motores modulares, que tú tienes motores de 16 megavatios más o menos, y una planta de 400, tú tienes 20, 40 motores, entonces tú puedes tener un grupo de motores trabajando en un combustible, otro grupo de motores trabajando en otro combustible. Ahora bien, si una de esas empresas tuviera dificultades de abastecimiento de gas natural, se movería a usar el bunker C, y el impacto en precio de generación a la distribuidora no sería tan significativo. Ahora, tú tienes 1.100 megavatios de centrales que son de turbinas de ciclo abierto, turbinas simples, con una turbina de vapor para recuperar, aprovechar los gases que salen por la parte, vamos a decir, el escape de la turbina, y usar esa alta temperatura en una que calienta una caldera y mueve una turbina de vapor. Ahí tú tienes 1.100 megavatios, que son Coyentris, 300 y algo, Andrés, 300 y pico, Los Minas, 300 y pico,
y la última barcaza de Seaboard, que son 150 megavatios. Esas tecnologías, el combustible alterno es el diésel. Qué carísimo. Que es el más caro. O sea, mientras tú cambias de gas natural a Bunker C, tú puedes subir el precio, obviamente depende cómo estén los precios del mercado internacional. Ahora mismo el petróleo está por debajo de los $90. Te sube 2 o 3 centavos. Pero si tú tienes que irte a diésel, de 13, 14 centavos que producen esas plantas hoy día, porque el gas natural está por debajo de $6 el millón de BTU, se te va a subir a 28, a 29 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el gobierno, si lo que dice Andy Dawager, que es lo que es el rumor que se dice, ¿verdad? Y AES no logra, si el gobierno no logra de alguna manera que AES pueda conseguir, porque no es que no haya gas, es que pueda conseguir gas a precio de Henry Hub, no a precio de Europa. Porque si lo compra a precio de Europa, es mejor que más diésel, porque al precio de Europa es más caro que el diésel. Entonces, el problema es conseguirlo a precio de Henry Hub. Y si no logra conseguirse suministro a precio de Henry Hub para el año que viene y para el 24, no sé, entonces, AES tiene dos opciones. O usa diésel o no genera. Entonces, el gobierno, si usa diésel, tiene dos alternativas. O aumenta el déficit del sector eléctrico, porque comprar a 29, a 28, 600 megavatios de AES, no es lo mismo comprarlo a 14. Entonces, ahí va a haber una disyuntiva. Si una de esas generadoras tiene que moverse a diésel, o aumenta el déficit financiero de la distribuidora o dan apagones. O una combinación. Y en un año preelectoral no se puede apagar. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, el problema del gas natural, muy bien lo dijo Roberto Herrera. No es que no hay. Exacto. Es el precio. Es el precio, es claro. el precio. Vámonos a una pausa, Bernardo Castellano, que todavía nos quedan un par de temitas de mucho interés. Bueno, esta mañana continuamos en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos. Él es especialista en hidráulica y energía, algo que nos preocupa a todos. Ya vimos la exposición, Bernardo, del segmento anterior. En todo este panorama que no depende necesariamente de la República Dominicana, se requiere de un manejo inteligente de la situación por factores no controlables. Entonces hay que hacer un manejo inteligente, local. El tema de la barcaza de Asua, ¿resolvería en parte el problema o lo agravaría? No, bueno, la barcaza obviamente, o sea... Asua y Boca Chica. Asua y Boca Chica. O sea, toda inyección de energía térmica contribuye a paliar y a mejorar la oferta de generación, definitivamente. La barcaza operan a Bunker C, pero la de Boca Chica van a operar inicialmente a diésel, ¿no? Entonces, la de Boca Chica, que no van a estar en octubre como ha prometido el ministro, sino la información que tengo confiable es que entrará parcialmente en noviembre, 2 unidades, y luego completará quizás en diciembre o en enero. ¿Es una buena decisión? La de Boca Chica creo que no. La de Boca Chica creo que no. ¿Por qué la de Boca Chica no y por qué la de Asua sí? Y las implicaciones que eso tiene. Boca Chica no por el combustible, porque es diésel, y entonces ¿cómo tú vas a comprar diésel? Sabiendo... ¿Esa va a entrar como PPA o por mérito de No, PPA. No, espérate. Todas las plantas, aunque tengan contrato, entran por mérito. Entonces, por mérito... ¿Por qué? Por mérito. Pues, lista de mérito. Lista de mérito es el costo variable de despacho, que es básicamente el costo del combustible. Entonces, se elabora una lista para las centrales térmicas de la de menor costo a mayor costo. Entonces, va entrando, según la demanda va creciendo, la de menor costo a mayor costo. Entonces, siempre la diésel es la de mayor costo. Significa que aunque tenga PPA no va a ser despachada. Pero si tú tienes un PPA, te garantiza por lo menos el pago por capacidad, aunque no genere. Exactamente. O sea, porque es un contrato firmado. Y el PPA es el contrato. El contrato firmado con la distribuidora. Aún tú no tengas contrato, en el mercado spot, al igual... Bueno, pero tendría que esperar a que llegue eso. Las de que tienen contrato van primero. No. El despacho es por lista de mérito por costo variable. Ok, aunque no tenga aunque PPA. no tenga contrato. El contrato es un arreglo financiero entre las partes. Ahora, ¿qué pasa? Que aún las que no tienen contrato, en el mercado spot se transa lo mismo que en un contrato, potencia y energía. La diferencia es que en un contrato tú pactas entre las partes el precio que se te paga por la capacidad. Y el precio que se paga por la capacidad, que se hace en una oferta, en una negociación, en el caso de Boca Chica fue una licitación pública donde hicieron su oferta de potencia y energía,
eso es que se consigna en función del tiempo que dure el contrato. A mayor costo, si el contrato es de 3 años, pues hay que esperar que que el pago por capacidad sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque el criterio que usa un inversionista privado es que yo recupero mi inversión y mi ganancia esperada en el tiempo que dura mi PPA. Si vas al spot, bueno, el spot es algo indefinido, no tienes contrato, pero el spot también paga energía y potencia. La diferencia es que tú no sabes cuál es el precio de la energía, porque va a depender de la planta que margine, o sea, la última que entre, que es la que fija el precio hora a hora, y la potencia, hay un pago por potencia que establece el mercado, que es de $10 por kilovatio hora mes. Entonces, eso es lo que se recibe. Ahora bien, ¿por qué yo digo que yo no simpatizo ni estoy de acuerdo con lo de Boca Chica? Porque es a diésel. Tú no puedes estar contratando diésel en un sistema que tú sabes que no va a ser despachada. O sea, esa planta solamente va a entrar a generar si es que algún día se convierte en gas natural, y sí porque tiene la posibilidad de usar gas natural, pero si no tiene contrato, va a operar a diésel. Entonces, un sistema que tú sabes que esa planta va a ser de las últimas, de las más ineficientes, en la lista de despacho, que no se va a despachar, eso solamente entrará cuando hayan averías, cuando entre una planta de mantenimiento, y entrará con un precio altísimo. Ahora, la barcaza en tecnología es con Bunker C, que sí es una planta despachable, porque el Bunker C, tú tienes plantas en Bunker C que están operando en el sistema, Playa del Mar 2, las plantas de Unión Fenosa, Naturgy, o sea, Palamara La Vega, las plantas Pimentel, que son despachables en el sistema porque son plantas eficientes, y el FO y el Bunker C, pues es un combustible que compite. Entonces esas son despachables. El problema de la barcaza de Asua es que le está pasando como le pasa a la gente que no tiene seguro o no tiene dinero y va a los hospitales y lo van rebotando en las clínicas. La barcaza inicialmente se iba a instalar en Boca Chica. En Boca Chica la rebotaron, dijeron que no la querían, se movieron primero al puerto de Asua, al puerto principal de Asua. Ahí la información que uno maneja es que no hay espacio para que se instalen 2 barcazas, y además el puerto pueda seguir operando normalmente en las actividades comerciales que tiene comprometidas. Y se movieron a Opuvisa, que es donde está la terminal de gas, que es un puerto que tiene un uso parcial, pero ahí el problema es la comunidad, que se ha parado en 2 patas, dice que no. Dice que entonces, yo personalmente creo que en eso no hay posibilidad de que se instale, sobre todo. A pesar de que es bueno. Bueno, lo que... Digo, bueno relativo, ¿verdad? No, lo que sí, que o sea, la barcaza es una buena decisión en términos de combustible y en términos de tecnología. Ahora, el problema es que la comunidad la está rechazando, y además hay un problema que uno tenía informaciones, pero ahora lo confirma con este informe que ha caído en mis manos. Y yo quiero mostrarlo porque ahorita acusan a uno de ser manipulador y mentiroso, y para que vean que uno habla con documentos oficiales. Yo quiero ojalá... Ese del Organismo Coordinador Exacto. del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Exacto. Y el título dice: Informe, Análisis, Impacto, Interconexión, Car Power, Ship en flujos de potencia, área sur. Y la fecha del informe es del 2022-10-07, o sea que es de octubre, del 7 de octubre de este año. Es un informe de unas 20 páginas, y yo voy a leer algunos aspectos de ese informe, y voy a leer textualmente. Lo que está en amarillo. Sí. En el punto 623 dice lo siguiente: aumento en el costo operativo y de la energía a costo marginal. Esta es la página 17 del informe. Tal como se ha venido observando en las secciones anteriores, de instalarse nueva generación en el área sur sin expandir la red de transmisión en dicha área, la congestión en la red de transmisión limitaría la generación de bajo costo en el CENI. CENI es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y por lo tanto provocará un sobrecosto operativo e incrementará el costo de la energía a costo marginal, tal como se muestra a continuación. Entonces hay unos gráficos y sigue el informe. Como puede observarse en las gráficas anteriores, se producirá un sobrecosto operativo en 47 millones de pesos y un incremento en el costo de energía a costo marginal de 167 millones de pesos, para un total de 207 millones de pesos de sobrecosto
al mes aproximadamente. Conclusiones. Se evidencia que con la condición actual de red y la matriz de generación existente, en condiciones normales no es posible despachar toda la generación disponible en el área sur. Durante el periodo de pruebas otorgado por la resolución CIE 061-2015 MEM, la cual podría durar varios meses, o sea, una planta antes de que entre en operación comercial tiene que someterse a una serie de pruebas para que sea aceptada. Y existe una nota a pie de página que dice lo siguiente en el mismo informe. Según lo observado con otras centrales técnicas durante el proceso de ingreso al CENI, siempre han requerido más de 130 días laborables, al menos 6 meses, para completar los requerimientos de la resolución CIE 061-2015 del MEM, para la puesta en servicio y operación comercial. Dice, las centrales de Cal Power Ship se despacharían fuera del orden del mérito. O sea, si tú estás en prueba, cuando tú estás disponible para hacer la prueba, te dan prioridad para que la prueba es producir energía, entonces esta energía se inyecta al sistema sin cumplir el orden de mérito, porque son pruebas que se hacen, que tú generas por 5 horas, 4 horas, se van haciendo ajustes, se sacan, se hacen los ajustes y vuelve y entra, entonces se le da prioridad. Entonces, eso es lo que señala aquí, que dice, las centrales de Cal Power Ship se despacharán fuera de orden del mérito, establecido en los artículos 202 y 212 del reglamento de la Ley General de Electricidad 125.01. Por lo tanto, provocarán congestiones de red el 45% del tiempo, que limitarían la generación de menor costo. ¿Cómo es eso, Bernardo? Que limitaría la generación de menor costo en el área sur alrededor 8.5 gigavatios horas por mes, lo cual se traduce en un sobrecosto de 47 millones de pesos y un incremento en el costo de la energía a costo marginal de 167 millones de pesos para un total de 200 millones de pesos de sobrecosto al mes aproximadamente. Seguimos. Una vez se encuentra en operación comercial las centrales de Cal Power Ship, atendiendo a que las energías renovables, en el sur hay muchas energías renovables, eólica, solar e hidráulica, tienen prioridad en el despacho. ¿Por qué tienen prioridad? Porque el costo variable de despacho es 0. Entonces, las renovables, si están disponibles, entran a línea de una vez. Por eso que, por ejemplo, la solar y eólica, como no tienen almacenamiento, tan pronto usted tiene sol y tiene viento, tiene que despachar esas centrales porque si no se pierde la energía. Entonces, tiene la prioridad de despacho. Las centrales térmicas e hidroeléctricas serían las afectadas al limitar la generación en esta área. La selección del área sur como punto de inyección para Cal Power Ship 1 y Cal Power Ship 2 no cumple. Eso lo dice el organismo coordinador, no Bernardo Castellanos, para que no se me pegue el pago a mí. No cumplen con la intención de brindar mayor confiabilidad al abastecimiento del sistema, sino que más bien contribuye a agravar el problema de congestión que se presenta en esta zona. Según los resultados, se verifica que en caso de que el CENI requiera la potencia de las centrales Cal Power Ship 1 y Cal Power Ship 2 para el abastecimiento de la demanda, se tendrán escenarios en los que no se puede contar con toda la generación disponible en la zona debido a los problemas de congestión en el área sur. Recomendaciones. La ETED, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, debe priorizar la construcción de líneas contempladas en el plan de expansión para la zona sur. Segundo, evaluar alternativas para el punto de interconexión de las nuevas centrales técnicas Cal Power Ship 1 y Cal Power Ship 2. Ahora, ¿qué es eso? En el sur, tú tienes una gran cantidad de generación hidroeléctrica. Tú tienes Valdesia, Higüey, Aguacate, Sabaneta, Sabanayegua, Las Damas, tiene Los Toros y una serie, Domingo Rodríguez, que es una pequeña central hidroeléctrica, y Magueyal. Tiene generación técnica, que es Barahona, tiene Monterrío y tiene Punta Catalina, más una central que está ahí en... Sí. Las redes no dan abasto para tanta energía. Entonces lo que pasa es que, según dice este informe, en el sur las redes están ya congestionadas. Y de hecho, había un problema que se solucionó, de congestionamiento, se solucionó parcialmente. Y si
entra Cal Power Chip, afectaría la energía más barata de las hidroeléctricas y las renovables, porque no hay capacidad para que todo entre simultáneamente. Entonces, lo que está diciendo este informe es que en el sur prácticamente esas barcazas técnicamente no se pueden instalar porque generaría los problemas. Además, ese congestionamiento genera sobrecostos en el tema del costo marginal del mercado de export. O sea que el sur técnicamente, hasta que no se resuelva y se construyan las líneas que están en el plan de expansión, que yo me imagino, no sé cuáles son, pero no sé si se han licitado, eso tomaría yo diría que entre 18 y 24 meses como mínimo. En el sur no hay condiciones técnicas de línea de transmisión para instalar esa barcaza. Entonces quedarían dos opciones, o irse al norte o irse al este. Y en el este, en Boca Chica, ya dijeron que no. Entonces, pero esa no se puede instalar en Boca Chica. Se puede instalar, lo que pasa es que, bueno, habría que ver si no hay problema de congestión en Boca Chica, en la zona este, no lo sé, pero el problema es que en Boca Chica la comunidad dijo que no. Igual que pasó en Asua. Entonces, en Asua, al margen de la comunidad dijo que no. Y yo no veo difícil que con el problema de la comunidad se puedan instalar. Ya con esta restricción técnica en el sur es prácticamente imposible la instalación. Eso está clarísimo. Gracias por la primicia, Bernardo Castellanos. Nos vamos a comerciales.